¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, doctor Antonio Torrent Fernández, gracias. Y bueno, pues estamos en este tema en el cual, doctor, pues tenemos que comenzar a veces por lo básico y por ir tratando de entender todo el contexto para así ir tomando pues nuestras posturas como ciudadanos respecto a estos temas de los cuales estamos hablando. Así es que le planteo de entrada pues la pregunta básica, doctor: ¿qué es un transgénico y qué significa en este contexto de lo que estamos hablando? Ya estamos con la siguiente entrevista. Un maíz transgénico tiene dos componentes. Uno es un maíz común y corriente. Doctor Antonio, por favor apague el radio que usted tiene ahí, perdón, no es el radio, la computadora, y escúchenos aquí directamente por el Skype. Gracias. Sí, porque se repite, doctor. Muy amable, gracias, muy amable, doctor. Muchas gracias. Sí, ya se escucha muy bien. Adelante, por favor, doctor. Un maíz transgénico es un maíz de los que todos los conocemos, pero que tiene además, que tiene un aditivo, una inserción dentro de su genoma que tiene un elemento de ingeniería genética en el que se toman elementos de diferentes especies para juntar, y uno de ellos muy importante es un gen que es el que se quiere que la planta exprese, por ejemplo, una toxina contra insectos. Pero ese gen tiene que ir acompañado con un promotor, y este promotor es típicamente un gen de virus. Y luego otro gene más que comunica resistencia a antibióticos, y luego una fracción que indica la terminación del gen, y otra fracción que es el inicio. Uh-huh. Bueno, esto es un maíz transgénico. Uh-huh. No se puede distinguir entre un maíz transgénico y un maíz normal. Morfológicamente son idénticos. Uh-huh. Ahora, los maíces se han desarrollado maíces transgénicos desde los años 80 y antes, para dos fines principales que ahora tiene muchas variantes y ahora se han ampliado. Uno de ellos es conferirle a la planta de maíz la resistencia a insectos que son plagas del maíz, algunos insectos. Uh-huh. Y en ese caso, el que provee el gene viene de una bacteria, dentro de lo que llamábamos el conjunto que se va a insertar a la planta. Y luego el otro en su lugar tiene un gen que le da resistencia a un herbicida universal, de tal manera que cuando se siembra el maíz con este gene de resistencia, entonces la planta se comporta de esa manera. Vamos a regresar a este tema. Uh-huh. Doctor, en los transgénicos tal cual, nos está diciendo que son modificados para que puedan tener más, para que no se utilicen tantos pesticidas, para plagas. Puede ser que incluyan más nutrientes, ¿no? Hay casos en Filipinas y en otras partes del mundo donde se le han añadido nutrientes a ciertos vegetales. Entonces suena que hay muchas cosas positivas acerca de los alimentos transgénicos. ¿Es así? ¿O hay cosas malas que en realidad no nos están diciendo, no sabemos, no las conocemos? Si un maíz transgénico está sembrado en una localidad en donde hay presencia de un gusano cogollero, por ejemplo, del trópico mexicano,
Entonces, este maíz transgénico es resistente y no puede desarrollarse esta plaga. Sin embargo, la naturaleza no se queda quieta. Ya existen en toda la ecología, ya existen plantas que tienen resistencia a ese insecto, y entonces al pasar de los años y siempre usando el mismo maíz transgénico, lo que se hace es que permitir que los individuos que tienen ya resistencia a este transgénico empiezan a aumentar su frecuencia en la población, de tal manera que después de 10 años de estar sembrando el mismo maíz transgénico, resulta que ya se vuelven, la plaga se vuelve tolerante, resistente, y ya entonces pueden atacar al maíz transgénico que originalmente no lo debían haber hecho. Lo mismo pasa con las malezas. Si uno si uno siembra un maíz resistente al glifosato, ese es el maíz transgénico, y luego se asperja con el herbicida que se llama glifosato, entonces eso permite que crezca el maíz porque es resistente, pero todas las malezas mueren, no pueden desarrollar. Esta es una tecnología que es muy útil para los grandes productores. El problema que tienen, por ejemplo, estos que manejan 500 hectáreas o 1000 hectáreas de monocultivo de maíz que es resistente a glifosato, es que tienen que tratarlo por aspersión, y entonces es casi imposible que donde va la trayectoria del avión asperjando no se atraviesen escuelas o viviendas o hasta llegar a los mismos comunidades, de tal manera que este herbicida entra también a las personas que no tienen nada que ver con esto. Entonces, esto no es conveniente. Sabemos que ya hay, por ejemplo, en Argentina, se han medido que en la orina, en la leche lactante, ya hay residuos de glifosato. Y todo esto es algo que es una amenaza, es la parte mala, pero la ventaja que tiene para el productor grande que hizo esto, pues es de que le baja los costos de aspersión. Y pero no es él precisamente el que gana más. El que gana más es las empresas multinacionales que son dueñas y que están aportando ese glifosato. Entonces, así que esa es la parte, una de las partes inconvenientes que hay. Ahora, hay otros tipos de daños que tienen que ver ya con nuestra salud. Hay un experimento clásico que se ha hecho alimentando a ratas especiales que tienen susceptibilidad al cáncer. Se hizo y se publicó en Francia en el año 2002, y entonces se le dio de comer a ratas durante toda su vida, que son 2 años, maíz transgénico, y también otro que no tenía maíz transgénico. Uh-huh. Y el maíz transgénico que es el tolerante al glifosato. Bueno, entonces resultó que en el segundo tercio, al iniciarse el tercer tercio de la vida de las ratas, desarrollaron tumoraciones tan grandes que hubo que sacrificarlas. Sí. Y los machos, un poco antes, desarrollaron daños severos en el hígado y en los riñones. Entonces, esto no es con humanos. Uh-huh. Esto ocurrió, pero lo que de ahí se aprendió es que el daño que causa este
transgénico a esas ratas es un daño crónico subclínico. ¿Qué quiere decir daño crónico subclínico? El mejor ejemplo es el tabaco. El tabaco produce un daño crónico subclínico. Y lo que pasa es que yo puedo fumarme un cigarro tranquilamente y luego voy a ver al doctor para que me haga mis análisis y encuentra que todo está perfectamente bien. Y lo puedo hacer durante un tiempo, pero si yo soy fumador consuetudinarios y sigo fumando hasta los años 60 o 70, pues ahí sale y ya lo sabemos muy bien, y esto ya está aceptado a nivel mundial, los daños que hace a los pulmones, al sistema cardiovascular, y esto viene es un daño crónico subclínico, porque en un principio no se daban cuenta. Muy bien. Esto ocurre también, puede ocurrir también con los humanos. Yo me como una tortilla, me tomo un atole de maíz transgénico originalmente y no me pasó nada, no me doy. Puedo tomándolo un año y no pasa nada, me hace un análisis, estoy perfectamente bien. Aquí en México ya llevamos alrededor de 15 o 20 años en que estamos consumiendo ese tipo de maíces transgénicos, por cierto. Hubo algún secretario de Agricultura que argumentó que por qué entonces, si hace tanto daño, por qué no estamos los mexicanos cayendo como moscas, si es que estamos comiendo tortillas, etcétera, de maíz transgénico. Bueno, la posibilidad que da este otro experimento es que los síntomas no son claros, no existen en la etapa temprana, pero nosotros los mexicanos desayunamos, comemos y cenamos con tortillas. No sé a cuántos años después se va a manifestar este daño, pero va a ser un daño irreversible, irreparable. Eso es el temor que tenemos de que pueda ocurrir con los humanos, sobre todo con nosotros los mexicanos. Sí, claro. Los únicos que comemos tanto maíz. En Estados Unidos, en otras partes del mundo, el maíz transgénico es un forraje, el grano es para dar de comer a las vacas, a los becerros, a los cerdos, a las aves, y nosotros nos comemos esa carne. Bueno, en este primer mundo ya el maíz transgénico afectaría a los riñones y el hígado de las vacas, pero no a nosotros que consumimos la carne y la leche de las vacas. O mejor dicho, esto es algo que ocurre en primer mundo. Así que hay que estar muy... Sí. Preocupa mucho esto. Claro. Pues la verdad le agradecemos mucho esta posibilidad de contar con sus palabras y con toda la revisión amplia de este tema tan interesante, doctor Antonio Turrent Fernández, sobre el tema de los transgénicos. Le agradecemos mucho la oportunidad y seguiremos atentos a esto, que es un proceso que debemos difundir, señalar y asumir postura respecto a lo que sigue. Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Gracias, buenas noches. Gracias. Hasta luego. Al contrario.